iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Efesios capítulo 5, vamos a hacer lectura del versículo 1 al 7, aunque estaremos estudiando los versículos 3 al 7. Dice así la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. He puesto por título a este sermón: apartados de la perversión. Apartados de la perversión. Mis amados hermanos, dos aspectos esenciales que forman parte de la vida cristiana son el amor y la santidad. Todos estarán de acuerdo, ¿no? Amén. Dos aspectos esenciales de la vida cristiana son el amor y la santidad. Cuando andamos en amor, la gente va a saber, la gente del mundo va a conocer que somos discípulos de Jesús. Cristo lo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Juan 13:35. De hecho, cuando andamos en santidad de vida, que es algo extraño para el mundo hoy, ¿verdad? También lo era en el siglo I. Primera de Pedro capítulo 4. La gente del mundo se extraña de que no corramos como ellos corren, en este mundo de impiedad y de pecado. Y hoy en día, en esta época, siglo XXI, la santidad no está de moda, ni siquiera en el pueblo de Dios. Es algo pasado de moda, algo anticuado. Pero mis amados hermanos, la santidad es parte esencial del cristianismo, es parte esencial del evangelio, es parte esencial de la vida del Hijo de Dios. La vida cristiana no consiste solamente en amor, sino también en andar en santidad. La santidad y el amor no son opciones en la vida del creyente. Son la única forma de vivir la vida cristiana, mis amados hermanos. No hay otra forma. Y recordemos de que tenemos como supremo ejemplo ¿a quién? A Cristo. Cristo es el mayor y supremo ejemplo para todo creyente. Cristo es el ejemplo de vida, de entrega y de amor a los demás. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Queremos contemplar el amor? ¿Queremos imitar el amor de Dios? Contemplemos a Cristo. Él se entregó en la cruz por nuestros pecados. El santo, el inocente, el impecable Cristo, muriendo en la cruz por tus pecados y mis pecados. Eso es amor, mis amados hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 lo enseña. Y ahora el creyente, el discípulo de Cristo, es llamado a amar. Amar a Dios, por supuesto, sobre todas las cosas, pero también amar a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el que conoce a Dios ama. Ama. Pero también Cristo se presenta en la Biblia como ejemplo supremo y modelo para el creyente de santidad. Primera de Pedro 2 dice que somos llamados a seguir las pisadas, las huellas de Cristo, en quien no hubo engaño en su boca. Cristo fue impecable, ¿verdad? Él es santo, Él es impecable, no pecó ni podía pecar, porque Él es el santo, santo, santo. Nosotros no somos impecables, somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, pero podemos y debemos andar en santidad. ¿Siguiendo a quién? ¿A un pastor? ¿A un teólogo? ¿A un escritor? No, a Cristo. Seguir las pisadas de Cristo. Son pisadas de santidad. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, en esta porción que hemos leído, versículos 3 al 7, presenta ahora, en esta porción, una lista de ciertos pecados
que afectan, que atentan terriblemente contra el amor y la santidad. Encontramos también otras listas de pecados que Pablo enumera en 1 Corintios capítulo 6, Gálatas capítulo 5, Colosenses capítulo 3. Y dice así el apóstol Pablo, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Queridos hermanos, la perversión en el terreno de la sexualidad era algo característico en el mundo pagano de la antigüedad. La cultura grecorromana de aquel tiempo en el cual, recordemos que cuando Pablo escribe a los efesios, esa ciudad de Éfeso, una gran ciudad, rica en todos los sentidos, materiales y políticos y sociales, esta ciudad que estaba en lo que hoy es Turquía, la ciudad de Éfeso, esta ciudad pertenecía en el siglo I a la cultura, a la sociedad grecorromana. Y mis amados hermanos, esta sociedad grecorromana, como todos bien sabemos por la historia, era perversa en extremo. Era corrompida en extremo en prácticas abominables en el plano ético y en el plano sexual. Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales, relaciones íntimas antes del matrimonio y otras muchas inmoralidades de índole sexual eran muy comunes, incluso muy bien vistas en esa cultura, en esa sociedad greco-romana. De hecho, mis amados hermanos, recordemos algo. Como vimos en la introducción a esta epístola, Éfeso, la ciudad de Éfeso, albergaba el templo dedicado a Diana. Un templo donde, según la historia, disculpad la expresión, pero es la realidad, trabajaban prostitutas sagradas. El culto, la adoración a esta divinidad se realizaba con prácticas terribles, abominables, que no es lícito ni mencionar entre los creyentes. Muchos de los cristianos efesios, lectores de esta carta, que ahora habían sido salvos por la gracia sublime de Dios, antes de su conversión, habían cometido terribles pecados, habían practicado terribles pecados, como nosotros también, por supuesto. No estamos exentos, ¿eh? Y mejor dicho, antes de que Cristo nos salvara, éramos como ellos, pecadores miserables, impíos, corrompidos por el pecado, pero Dios nos ha salvado. Notad lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6. Pablo le recuerda a los corintios su antigua vida. 1 Corintios capítulo 6. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice Pablo, esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! Mis amados hermanos, estábamos en la misma situación que los corintios y los efesios y el resto de la humanidad, muertos en delitos y pecados, pero Dios nos salvó, Él nos limpió, Él nos lavó, Él nos santificó y nos justificó. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y todo por gracia. Aquí no hay mérito humano ninguno. Todo por pura y sublime gracia del Señor. Seguro que algunos creyentes efesios, lectores de esta epístola, seguían luchando en su día a día contra algunas prácticas o pecados de índole sexual. Mis amados hermanos, no es diferente, ¿eh? No es muy diferente la cultura grecorromana del siglo I a la sociedad corrompida y perversa del siglo XXI. Han pasado 20 siglos, han pasado 2 milenios y la sociedad sigue igual o peor en todas las áreas y aspectos. Vivimos en una sociedad perversa, corrompida en extremo, una sociedad hedonista que solamente busca el placer y el deleite, donde muchos jóvenes, por poner un ejemplo, conviven sin casarse, teniendo relaciones sin casarse, considerando el matrimonio como algo anticuado. Y Pablo, el apóstol, insta
a los creyentes efesios a que se aparten de la fornicación. ¿Y qué es fornicación? Vamos a analizar esta palabra. La palabra fornicación es la palabra griega porneia. Y disculpar, de ahí viene la palabra pornografía en el castellano. De la palabra fornicación en griego, porneia. ¿Y qué es porneia? ¿Qué es fornicación? Fornicación hace referencia a todo pecado sexual. Toda práctica sexual ilícita es fornicación. Por ejemplo, el homosexualismo, lesbianismo, relaciones prematrimoniales, el incesto, el adulterio, todo esto está dentro de la fornicación. Todo pecado sexual es un ataque directo contra Dios y contra el amor verdadero, mis amados hermanos. Los que practican la fornicación continuamente como hábito de vida es evidencia de que no han conocido a Dios y les espera el castigo eterno, les espera la ira de Dios. Los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios para usted y para mí y para todo creyente alrededor del mundo es que vivamos en santidad de vida. No hay otra forma de vivir la vida cristiana sino en santidad. A veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, verdad? ¿Será esto o aquello? ¿Qué dice la Biblia? Primera a Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, que vivas en santidad. No que tengas un coche, o una mejor casa, o más dinero, o mejor trabajo. Eso son tonterías para Dios. Él provee, por supuesto. Él provee del trabajo, del alimento, del sustento, de lo que sea, Él provee. Pero a Dios le importa más tu vida de santidad. La santidad, mis amados hermanos, no es una mera opción en la vida cristiana. Es la única forma de vivir para la gloria del Señor. Por tanto, somos llamados a apartarnos de toda práctica que tenga que ver con la fornicación. Y también sigue Pablo diciendo, y toda inmundicia, pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ahora, ¿qué es inmundicia? La palabra griega akatarsía. La palabra griega akatarsía significa suciedad. ¿Suciedad en qué? En los pensamientos, en los deseos, en las intenciones del corazón, en las pasiones y en las conversaciones. Alrededor de en 10 textos o en 10 ocasiones la palabra akatarsía, suciedad, se usa en el contexto de la sexualidad, del pecado sexual. Es inmundicia. El pecado sexual es inmundicia, es suciedad ante los ojos del Dios que es santísimo, infinito en santidad. Y por poner un ejemplo, vemos un ejemplo de lo que es la akatarsía o suciedad moral en lo que Jesús expresa en Mateo 5. Abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Notar lo que Cristo enseñó allá en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los rabinos, los fariseos, los expertos de la ley en aquel contexto condenaban solamente el acto, pero no la intención del corazón, no los pensamientos corrompidos del corazón. Pero Cristo va más allá del mero acto externo. Jesús va a la raíz del pecado, que es el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las inmundicias, todo sale del corazón humano, que está depravado y corrompido por el pecado. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la suciedad de pensamientos. Mis amados hermanos, el pecado de adulterio comienza con una mirada codiciosa. El pecado de adulterio comienza con una mirada codiciosa. Sé que es un tema no muy cómodo a veces, ¿no? Compartir, pero es la palabra de Dios. Y yo, si no predico la palabra de Dios, pues no estaría aquí. Estaría jugando a la petanca. Que los domingos juegan, ¿no? La petanca. El pecado de adulterio comienza con una mirada codiciosa. Esto lo vemos en la experiencia del rey David con Betsabé, segundo libro de Samuel, capítulo 11. La mirada codiciosa da lugar a esta suciedad
moral. Comienza a anidar pensamientos corrompidos, deseos, pasiones, conversaciones corrompidas. Y esa suciedad moral se activa los malos deseos. Y esto incurre en pecado. Por ejemplo, en el acto de adulterio. Mis amados hermanos, la fornicación y la inmundicia están a la orden del día. En este mundo que se pierde sin Cristo. Esta sociedad caída y perversa promueve todo este pecado contra Dios. Dice un comentarista lo siguiente: la influencia del mundo de la lujuria ha invadido a tal punto y la iglesia es tan débil y falta de discernimiento que muchos cristianos se han convencido de que todo tipo de excesos e impurezas sexuales son cubiertos por la gracia. O sea, hay muchos que se llaman cristianos que pecan abiertamente, practicando todo tipo de pecado sexual y creen que Dios no lo tiene en cuenta. Como que la gracia lo cubre todo. Sí, la gracia lo cubre todo, por supuesto. Si estamos en pie por su gracia. Su gracia perdona nuestros pecados, su gracia nos salva, es cierto. Pero Dios es santo. A veces esta sociedad ha pintado a un Dios muñeco de peluche. Un Dios amoroso, bondadoso y punto. Es cierto, Dios es amor en esencia. Dios es infinito en bondad, misericordia y gracia. Pero cuidado, es el juez del universo. Él es santo, santo, santo. Él es justo. Él es juez justo. Y Dios no tolera el pecado. Ningún pecado lo tolera Dios. Él castiga el pecado. ¿Os acordáis lo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra, verdad? Por tanta inmoralidad sexual. Destruyó esa ciudad y a todos sus moradores. Dios es justo. Él es santo. No es un oso de peluche, ¿eh? No es el abuelo que permite todo, que pase por alto el nieto. No juguemos con Dios. Nadie se puede burlar de este Dios que es majestuoso. Lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que muchos cristianos a veces, pues, por desgracia, podemos caer en esos pecados. Por desgracia, uno puede caer en algún pecado de estos. Pero lo cierto es que estos pecados son maldad. Estos pecados son perversión. Son un delito contra el Dios santo. ¿Qué más dice Pablo? Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora Pablo condena también la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Bueno, la palabra avaricia en el griego significa literalmente el deseo de tener más, el deseo de poseer más, cualquier cosa. Pablo escribe en Colosenses 3:5 y él expresa que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Y qué es idolatría? Bueno, todos sabemos bien que la idolatría implica acciones, actitudes que incluye, por ejemplo, adorar, venerar, reverenciar y honrar a un objeto o a una entidad que no es el Dios verdadero. De forma que cuando una persona tiene deseo de tener más riquezas, un trabajo que le dé más dinero, más posesiones materiales, cuando colocas cualquier otra cosa en el lugar que le corresponde a Cristo, estás cometiendo pecado de idolatría ante los ojos del Señor. Querido hermano, es fácil caer en idolatría, ¿eh? El más íntegro, el más santo cae en idolatría. Cuando colocas cualquier cosa, el trabajo, el dinero, incluso la familia, en el lugar que le corresponde a Cristo, es idolatría. Cristo debe estar entronizado en el corazón del creyente. No hay lugar para nada más sino Cristo. Si eres de Cristo, nada ni nadie debe ocupar su lugar, querido hermano. Cristo es Señor. Cristo es Señor, ¿verdad? Curio significa soberano. Él es soberano. No es alguien más en tu vida, es el todo en tu vida. Es el rey de tu vida si estás en Cristo. Solo Cristo debe estar en el trono de tu corazón y mi corazón, querido hermano. No hay nada más. Ni el coche, por muy nuevo que sea, ni la mejor casa, por muy lujosa que sea, son vanidades muchas veces, porque nos roban la paz. Y desplazamos a Cristo para poner las cosas materiales y otras muchas cosas. Cristo y solo Cristo debe ocupar el centro de nuestras vidas. Ahora bien,
En este contexto de Efesios 5, la avaricia no se refiere al deseo de tener más dinero, se refiere al deseo de más placer sexual. Es el contexto, mis amados hermanos. La fornicación y la inmundicia, en un sentido, son formas de avaricia en el área del pecado sexual. Tal como algunos comentan, ¿no? Pablo trata aquí del afán por conseguir satisfacción en los placeres sexuales. Los salvos por gracia, los nacidos de nuevo, no se caracterizan por la fornicación, no se caracterizan por la suciedad moral, no se caracterizan por la avaricia, sino por el amor y la santidad. El Hijo de Dios se caracteriza por el amor y la santidad. Mis amados hermanos, si se dan cuenta, estos pecados que hemos mencionado, la fornicación, la inmundicia y la avaricia, nunca busca el bien del prójimo. Jamás. Busca la propia satisfacción personal a costa de dañar al prójimo, incluso a familias enteras. No es amor. El amor aquí no entra. En lugar de expresarse un amor verdadero, desinteresado, se cae en un amor falso, sensual y sucio, que es abominación para Dios. Os pongo un ejemplo. Uno puede dejar a su mujer, estando casado, deja a su mujer, está con otra mujer y puede decir, no, es que me he enamorado de esta chica. Es amor. No, pero es que eso no es amor, eso es pecado. No es amor, es pecado contra Dios. Mis amados hermanos, estos pecados de la fornicación, la inmundicia y la avaricia son tan atractivos para el hombre. Seamos realistas, son tan atractivos para el ser humano caído y corrompido que maridos abandonan a sus mujeres y viceversa. Los niños son descuidados por estos pecados de sus padres. Familias destruidas. ¿Cuántas familias destrozadas por estos pecados de fornicación, inmundicia y avaricia? Miles y cientos de familias destruidas por estos pecados. Por esta razón, mis amados hermanos, la fornicación, la inmundicia, la avaricia no deben ser nombrados ni por nosotros los cristianos. Estos pecados deben estar muy lejos del cristiano. Estos vicios son practicados por los que viven al margen de Dios, aquellos que no conocen a Dios, que viven de espaldas a su Creador. Si estás en Cristo, querido hermano, querida hermana, si estás en Cristo, Él es tu Señor. Y como consecuencia, eres santo, porque estás en Cristo. Posicionalmente, estás en Cristo, eres santo. Recuerda cuando usted y yo vivíamos revolcándonos en el fango del pecado. Pecábamos abiertamente contra Dios. Nos daba igual lo que Dios dijera en su palabra o en su ley. No teníamos en cuenta a Dios. Pero en ese momento vino el Dios soberano a tu vida. ¿Se acuerda usted en aquel momento cuando vino el Señor a su vida? En ese tiempo, el Dios soberano en su gracia nos llamó, nos salvó, nos apartó del mundo. ¿Para qué? Para su gloria. Nos santificó para Él, para su gloria. Y nos colocó ¿en dónde? En Cristo. Nos tomó del mundo y nos colocó en Cristo. Y ya, mis amados hermanos, estando en Cristo, ya no vivimos para satisfacer los deseos pecaminosos. Ahora vivimos para su gloria. Ahora vivimos para su honra, en santidad de vida, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Nuestro deseo no es tener más dinero ahora. Nuestro deseo no es más riquezas o más posesiones materiales o placeres carnales. Cristo debe ser tu gozo, mi amado hermano. Cristo y solo Cristo debe ser nuestro gozo y nuestro deleite. Conocer más a Cristo, vivir más para Cristo, debe ser tu afán. Debe ser tu deseo por excelencia. Cristo debe ser tu único deleite. Cristo y solo Cristo. Ahora, como santos en Cristo, estos pecados, estos vicios, no solamente no son practicados o no deberían ser practicados por los creyentes, sino que ni en nuestras conversaciones deben salir a la luz. Un santo no puede vivir en la inmundicia del pecado porque fue separado del pecado en la conversión en Cristo. Querido hermano,
Amada iglesia, si alguien viene a nosotros alardeando de sus prácticas sexuales ilícitas, debemos apartarnos de ellos. No prestemos oídos a estas clases de conversaciones corrompidas que para nada edifican a nadie. Nuestro estilo de vida debe ser la santidad. Nuestras conversaciones deben ser para edificar al oyente y dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Pablo, en el versículo 4, Pablo pasa a advertir de otros pecados y presenta otra lista de pecados que también atentan contra el amor y la santidad. Los cristianos no solamente debemos estar lejos de estos pecados sexuales que hemos mencionado, también debemos estar lejos de las palabras deshonestas, de las necedades y de las truanerías. Ahora veremos qué es truanerías. Dice Pablo en el versículo 4, Efesios 5, 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, ¿qué son palabras deshonestas? Son palabras sucias, un lenguaje degradante e indecente. Pablo escribe en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Las palabras deshonestas tienen que ver con un lenguaje soez, palabras corrompidas, palabras vergonzosas, que no es lícito de un creyente, no es propio de un santo. Debemos apartarnos de esas palabras deshonestas. Ni necedades, dice. No conviene que un santo hable necedades. ¿Y qué son necedades? Es curioso que esta palabra en griego aparece solamente aquí, en todo el Nuevo Testamento, no aparece en otro lugar. Y hace referencia a hablar sandeces, tonterías, a un lenguaje necio. El habla necia, dice un comentarista, es el tipo de conversación que se espera oír de labios de un necio o de un borracho. Creo que todos hemos sido testigos, ¿no? Algún familiar o amigo borracho y te comienza a hablar y habla tonterías. Después al otro día no se acuerda y pide perdón por las tonterías que dijo, por las necedades que pronunció de su boca. Esto es las necedades, propio del hablar de un borracho y de un necio. Es el hablar propio de los hombres necios que viven sin Dios, que viven como si Dios no existiera. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no niega la existencia de Dios, pero vive en el mundo como si Dios no existiera, aún sabiendo de que Dios existe. Eso es un necio, mis amados hermanos. El necio rechaza voluntariamente a Dios y peca abiertamente contra Él. Pero mis amados hermanos, las Escrituras nos exhortan a nosotros, los creyentes, a estar apartados, a estar separados de los necios. Proverbios 14:7 dice la Escritura, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Apartémonos de los necios. Y si te acercas a un necio, háblale de Cristo, que sea para predicarle el Evangelio, para nada más. Queridos hermanos, mientras los labios de los necios hablan tonterías y necedades, los hijos de Dios, los amados, los redimidos por la sangre de Cristo, los santos que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas a través de Cristo, no pierden el tiempo hablando tonterías, no pierden el tiempo hablando lo que no conviene. Más bien, las conversaciones de los santos se caracterizan o deben caracterizarse por anunciar por todas partes la santidad, la gloria, el poder, la gracia, la misericordia, el amor y la majestad de Cristo. Querido hermano, en lugar de hablar tonterías o de escuchar a alguien hablar tonterías, irrumpe hablando de la gloria de Cristo. Anuncia por todas partes la santidad, la gloria, el poder, la grandeza, la gracia, el amor, la majestad de Cristo. Colosenses 4:6, Pablo escribe, sea vuestra palabra siempre, o sea, no algunas veces, sino siempre, con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otras palabras, hermanos queridos, nuestras conversaciones, nuestras palabras deben caracterizarse por hablar de la gracia admirable del Señor. En otras palabras,
que tus conversaciones produzcan sed de Cristo al que está escuchando. La sal produce sed, ¿verdad? Que nuestras palabras produzcan sed en los demás de Cristo. ¿Cómo hablamos? ¿Qué escuchamos? Es fácil a veces, ¿eh? A veces estás con familiares que son inconversos y empiezan a hablar y a veces por vergüenza de no irte, o por respeto, entre comillas, escuchas barbaridades. Es pecado también estar ahí. Hay que alejarse de ellos. También Pablo prohíbe en nuestra vida la truanería. Las truanerías, ¿qué es esto? Suena a panocha. A mí me recuerda a panocha, truanerías, panocha, no. La truanería tiene que ver con chistes de mal gusto. Contar chistes sucios. Hace alusión esta palabra a esas personas que se caracterizan por el humor sucio, expresando oraciones y palabras de inmoralidades. Es algo muy característico, ¿verdad?, en la gente del mundo. Especialmente los más jóvenes usan palabras sucias, palabras corrompidas, para hacer reír a los demás. Y cuentan chistes verdes, chistes sucios, corrompidos. Mis amados hermanos, las truanerías solo causan gracia a los que tienen las mentes retorcidas y sucias por el pecado. El creyente no solo no debe contar chistes de mal gusto, tampoco debe prestar oído a estas truanerías donde se hablan de chistes con palabras feas. A mí los chistes no me gustan, nunca me han gustado. Ni los buenos chistes con palabras buenas tampoco, no me hacen gracia. La vida es más dura para estar riendo de tonterías. Es más seria la vida, ¿verdad? Es bueno reírse, por supuesto. Hay que estar gozoso porque estamos en Cristo. Pero no tenemos tiempo para la tontería. La vida se nos va. Hay que aprovechar el tiempo en las cosas del Señor. Cuando estés en un corro, por ejemplo, cuando estés en un corro y alguien comienza a hablar inmoralidades, sal de allí, querido hermano. No es el lugar para un cristiano. ¿Te imaginas a Cristo ahí? En ese corro de conversaciones sucias, contando chistes con palabras deshonestas. ¿Te imaginas a Cristo allí? ¿Qué hace un seguidor de Cristo ahí entonces? Un discípulo de Cristo. No pinta nada. No es nuestro lugar, mis amados hermanos. El creyente que ha sido regenerado por la gracia de Dios, en lugar de involucrarse en un lenguaje sucio, se dedica a ¿qué cosa? A dar gracias a Dios. Dice así: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto es lo que hace un cristiano. Esto es lo que hace un nacido de nuevo. Irrumpir en acción de gracias ante el Altísimo Dios. La persona que ha experimentado el amor de Dios en su vida, el perdón de Dios, la gracia y el favor divino, los que han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo, los que son de Cristo y han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, los que han sido santificados por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, irrumpen en acción de gracias ante el trono del Señor. Pablo exhorta una y otra vez a las iglesias a la acción de gracias. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Aun cuando estoy enfermo, también. Aun cuando me queda poco de vida, también. Aun cuando me quedo sin trabajo y voy mal económicamente. ¿Qué dice Pablo? Dad gracias en todo. En todo. Y la palabra todo, en griego, en latín, en español, en catalán, es todo. Porque esta, dice Pablo, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está la voluntad. Irrumpe en acción de gracias ante el trono de la gloria del Señor. Mis amados hermanos, tus conversaciones, palabras, deben glorificar a Dios. Deben honrar y alabar su nombre. ¿Das gracias al Señor por lo que tienes? Porque los seres humanos, incluso los cristianos, estamos todo el tiempo quejándonos de lo que no tenemos,
en lugar de dar gracias a Dios por lo que Él nos ha regalado por pura gracia. Damos gracias al Señor por todo lo que... Yo creo que ninguno, yo el que menos, no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No somos conscientes aún. Cuando entremos en la eternidad quizás sepamos algo más. Que Dios nos haya escogido en la eternidad y nos haya salvado y nos haya dado el regalo de la salvación y la vida eterna. Es un milagro de milagros, mis amados hermanos. No hay con qué pagar. No hay cómo dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánta gracia el Señor ha tenido con nuestras vidas? ¿Cuánta misericordia? Esto debe llevarte, querido hermano, a dar gracias a Dios en todo tiempo, sea cual sea tu circunstancia. Es que estoy enfermo, es que me he quedado sin trabajo, es que no tengo dinero. Da gracias al Señor, porque Él te tiene en sus manos. Además, que tenemos más de lo que necesitamos. Seamos también realistas. Tenemos un techo, ¿verdad? Como decía Enrique. Tenemos coches, que ya es bastante tener un coche, aunque sea antiguo. Tenemos familia. Tenemos a Cristo, que es lo más valioso. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? Estás en Cristo, estás completo. No necesitas nada más, mis amados hermanos. Estando en Cristo estamos completos. Dice un comentarista hablando de esto, de las conversaciones, dice: el cristiano no debe manchar su boca con malas palabras y necias conversaciones, porque está consagrado a Dios. Por eso, su forma de hablar debe estar dedicada a la alabanza a Dios. Y dice este autor: una forma de saber si nuestras conversaciones se desarrollan para glorificar a Dios o no, es simplemente preguntándote si se podría dar gracias a Dios por ello. En otras palabras, para que entiendan, cuando estás hablando en tu día a día, en tus conversaciones, pregúntate: ¿puedo dar gracias a Dios por lo que estoy hablando? ¿O lo que estoy hablando es pecaminoso y no puedo dar gracias al Señor por lo que estoy hablando? Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a dar testimonio también con nuestra lengua. La lengua es un veneno mortal. Es uno de los miembros más pequeños en el cuerpo humano, pero es el más poderoso de todos. Busca ruinas, conflictos, pecados terribles de la lengua, la murmuración. Terrible, mis amados hermanos, pero que nuestra lengua sea para glorificar al Rey de Reyes. Irrumpe en acción de gracias ante el trono sublime del Señor. Versículo 5, vamos concluyendo. Dice Pablo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo menciona el castigo que les espera a los que practican tales pecados. Esta práctica, mis amados hermanos, de estos pecados, evidencia de que no conocen a Cristo, no son salvos, no son hijos de Dios. Notad lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. El que ha conocido a Cristo peca, por supuesto. Pecamos, fallamos a diario, pero no vivimos en el pecado. El cristiano no practica el pecado, practica la santidad, practica el amor, practica la acción de gracias, no el pecado. Los que viven y se revuelcan en estos pecados sufrirán la ira de Dios. Pero oigan bien, no solamente estos pecados, A veces los pecados de índole sexual son los más asombrosos, ¿verdad? Sí, pero no, ¿verdad? Abra su Biblia. Porque a veces criticamos a los que practican cosas terribles en el ámbito sexual, pero hay otros pecados que parecen más buenos y son igual. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Lo hemos leído antes. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante dice así. 1 Corintios 6, 9. Dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. O sea, cualquiera que tenga otra cosa en el lugar de Cristo, al infierno.
Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, los que roban, tampoco, ni los avaros, aquel que tiene avaricia por tener más dinero, más posesiones, es evidencia de que no ha conocido a Cristo y por tanto no va al cielo. Ni los borrachos. A veces parece que la borrachera es algo mejor, ¿no?, que ser adúltero. Es más asombroso ver a un adúltero que a un borracho. Bueno, para Dios es lo mismo. Están enumerados en la misma lista de pecados. Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Muy brevemente, el reino de Dios tiene que ver en el presente con la esfera de salvación. Los que creen en Cristo y son salvos entran en esa esfera, en ese reino que tiene que ver con salvación, donde Cristo es el rey. Nosotros somos siervos, súbditos del rey. Pero también el reino de Dios o de Cristo hace referencia también, en un segundo aspecto, al estado eterno en la gloria. Los que han creído en Cristo, y voy terminando, los que han sido salvos por la gracia de Dios irán a la gloria eterna. En la Jerusalén celestial solo entran los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y si alguien vive practicando el pecado, si alguien aquí, no lo sé, o en el móvil nos ve, sea donde sea, si alguien vive revolcando en el pecado, debe saber que la ira de Dios está sobre él. Está ya sobre él. Y va camino a la condenación eterna, al infierno, arruinado sin Cristo, perdido. Pero Dios dice, o Pablo dice, en Hechos 17:30, Dios manda ahora a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado juzgar al mundo a través de Cristo. Y todos los seres humanos, pequeños, grandes, ricos, pobres, un día compareceremos ante el juez del universo, que es Jesucristo, para dar cuentas. Y hay de aquel que no haya sido lavado con la sangre de Cristo. Hay de aquel que no se haya arrepentido de sus pecados y haya puesto su fe y confianza en Cristo. Corre a Cristo. Si no tienes a Cristo, si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, corre a Cristo en esta mañana. Cristo es el Salvador del mundo. Ven a Él en arrepentimiento y fe y serás salvo de la ira de Dios. Serás salvo del infierno. Recibirás perdón de todos tus pecados, el regalo de la salvación, la vida eterna y una esperanza de gloria. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. ¿Tienes a Cristo? Tienes esperanza. No tienes a Cristo, no tienes ni un ápice de esperanza. Estás muerto, estás condenado, eres reo de muerte sin Cristo. Ven a Cristo esta mañana, un corazón arrepentido y en fe, y hallarás la verdadera vida. Versículo 6, déjenme 3 minutos y concluimos. Versículo 6, dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, muchos tratan de negar esta verdad del juicio de Dios. Los falsos maestros tuercen estas verdades, la gente atea, incrédula, niega la realidad del juicio de Dios. Como diciendo, vive como quieras y al final de cuentas Dios es bueno. O no hay nada más allá de la muerte. Vive como quieras. Vive como quieras porque mañana moriremos. Haz lo que quieras. Que nadie te engañe con esas palabras. Hay falsos maestros por ahí que engañan con esto. Y la gente atea, la gente incrédula también. Vive hoy el presente, que la vida son 4 días, ¿no? No son 4 días, la vida es una eternidad. La existencia humana, ya sea en el lago de fuego o en el cielo, es una eternidad. No son 4 días. La Biblia enseña de que Dios no tolera el pecado. Dios castiga el pecado. Pero Dios ha provisto salvación para el hombre. Cristo. Cristo es el único salvador del hombre. Es Jesucristo. La gente cree, mucha gente cree, que todos al final de cuentas irán al cielo. Porque se han portado bien. Este tiene ganado el cielo. Eso es mentira. Tiene ganado el infierno sin Cristo, no el cielo. Nadie se gana el cielo, es por gracia. Es tan bueno este hombre, fue tan bueno que el cielo lo ha comprado, tiene ganado el cielo. Tiene el infierno ganado. En el infierno está su nombre grabado.
por sus pecados. Mis amados hermanos, esa es la realidad. Dios juzgará a los pecadores. Pero hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a los pecadores. Por muy pecador, por muy miserable que sea, Cristo salva a los hombres. Ahora bien, nosotros también éramos hijos de ira antes. La ira de Dios también estaba sobre nosotros. Éramos hijos de desobediencia, porque no obedecíamos a Dios, obedecíamos al diablo antes. Pero vino el Dios de toda gracia. Nos dio vida, nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora, como hijos de Dios, andamos en luz. Si estás en Cristo, querido hermano, ya concluyo, debes andar en santidad. Debes vivir como un hijo de luz, apartado del mundo, apartado del pecado, viviendo en comunión con el Señor. Versículo 7 dice el apóstol Pablo, no seáis pues partícipes con ellos. El creyente no debe tener comunión con los impíos, que viven en pecado continuamente y blasfeman el nombre de Dios pecando. Debes tener comunión con los santos, comunión con Dios y con los santos. No debes asociarte con el mundo en su perversión y corrupción. Únete, asóciate a Cristo mejor. Seamos imitadores de Dios. Reflejemos a Cristo viviendo en santidad de vida. Queridos hermanos, y ya así concluyo, estos pecados mencionados por el apóstol Pablo no son propios de los santos. Dios, recuerda, nos escogió, nos llamó, nos santificó para su gloria. Somos santos en Cristo, ¿verdad? Pero también la Biblia nos manda a vivir en santidad todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra. Santidad progresiva. Querido hermano, querida hermana, apártate de la perversidad. Amén. Apartémonos de la perversidad y vivamos en santidad de vida. Ahora bien, la pregunta clave, para vivir en santidad de vida, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda de que no te santificas por esfuerzo, Eso es católico, eso no es bíblico. Si te esfuerzas y vives en santidad, o esa expresión que dice, en el esfuerzo está la bendición es un regalo de Dios, no por esfuerzo. Aunque debes esforzarte, por supuesto, ¿pero en qué? En la gracia de Dios. ¿Cómo podemos vivir en santidad día a día? Necesitamos cultivar una relación profunda con Cristo, día a día. Una relación personal día a día con Cristo. No procures andar en santidad por tus buenas obras o por tu esfuerzo. Al igual que la salvación es por gracia mediante la fe, la santificación progresiva es también por gracia mediante la fe. Mis amados hermanos, debemos depender del poder y dirección del Espíritu Santo de Dios. Seamos dependientes del Cristo omnipotente. En tus fuerzas no vas a poder. Es en las fuerzas y dirección del Cristo omnipotente. Querido hermano, pasa tiempo en oración. Pasa tiempo en oración buscando el rostro del Señor. Pasa tiempo meditando en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Dios nos ha dado medios de gracia para poder andar en santidad todos los días. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía, nos fortalece, nos capacita. Tenemos la omnipotencia de Cristo. Aférrate al poder de Cristo. Dependamos de Cristo. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos la oración. Y la pregunta, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos exponiendo nuestro corazón, que es perverso, a la ley de Dios en su palabra? ¿Estamos buscando a Dios en oración? ¿Estamos cultivando una relación de comunión con Cristo? Necesitamos todo esto para andar en santidad. Si no, será imposible andar en santidad. El Señor nos guíe. Él nos ayude en su gracia. Nuestro hermano Fernando, ora. Da gracias al Señor por este tiempo.